Bien, ponemos a grabar la clase de hoy. Entonces vamos a subir un poquito la cámara y vamos a ver allí en el ejercicio número 1. Les piden representar vectores, o sea que ustedes saben que tienen que trabajar con el sistema de ejes coordenados cartesianas, con el eje X y el eje Y, y a partir de allí toman la escala que ustedes quieren, va a depender un poco de los números que tengan que representar. Por ejemplo, en esta situación que tengo yo, puedo tranquilamente por cada cuadrito determinar hacia la derecha lo que son los positivos a partir de la intersección, que es el origen de coordenadas, donde está el 0, y a partir de allí toman ustedes cada uno o cada dos cuadritos una unidad. Lo mismo hacen en la parte superior del eje Y y en la parte inferior con los números negativos. Aunque no lo crean, todavía hay alumnos que a veces confunden las escalas, se olvidan de los números, los exámenes, no sé si es por nervios, pero se olvidan en la escala, uno la hacen de 1 en 1 y el otro la hacen de 2 en 2. Es algo bastante extraño. Vamos a silenciarlo a Luis, que está haciendo ruido. Entonces, la escala la adoptan ustedes. Ustedes podrían bien poner cada dos cuadritos, que serían 1 centímetro, ¿sí? Una unidad, entonces en este caso correspondería menos 1, aquí y aquí menos 2, lo mismo hacia arriba, una unidad, 2 unidades, 3 unidades, y hacia abajo de la misma forma, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Esto, si bien para algunos parece muy obvio, muy sencillo, hay otros que no están acostumbrados a trabajar con el plano, entonces la misma escala que eligen en el eje Y es la misma escala que eligen en el eje X. No siempre es así, y en la aplicación ustedes a veces van a tener que poner cantidades acá, y acá van a tener que poner, generalmente, en economía, en contabilidad, van a poner siempre, casi siempre, el signo pesos. Entonces acá irán por unidades de pesos o de dólares, y pondrán 1, pero por allí esto 1 representa 100.000, 200.000, 300.000, o 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos. Entonces allí sí la escala no coincide entre el X y el Y, porque por allí por las cantidades vendidas, hablemos de vehículos, si yo vendo un vehículo, dos vehículos, tres vehículos, obviamente acá no voy a tener ni un peso, ni un dólar, ni un equivalente. Voy a tener 1.000.000 de pesos, o 100.000, o 200.000, 300.000. Allí sí se entiende que las escalas son diferentes entre el X y el Y porque representan magnitudes diferentes. Nosotros trabajamos con funciones de reales, por lo tanto, de lo que ya vieron en análisis 1 y 2, acá para vectores trabajamos de la misma forma. Entonces, el par ordenado, donde dice que hay un vector 2, 3, donde dice que A es 2 y 3, ¿sí? La primera componente siempre es X, la segunda componente es Y. Entonces buscamos el valor de X acá, que es 2, el valor de Y acá, que es 3, y a partir del 2 trazamos una recta paralela, y a partir del 3 una recta paralela al eje Y. Entonces ahí vamos a tener el extremo del vector, allí trazamos nuestro vector. Eso es representar gráficamente un vector. Tomamos la regla y vamos desde el origen hasta el punto que tenemos, que tiene componentes 2 en X y 3 en Y. Cuando yo les pregunto en el examen, ahora les pregunto, ¿qué mide este valor 2? ¿Qué es lo que mide? ¿Alguien me puede decir? Longitud, profe. El módulo en X. No escuché el último, ¿qué dijo? El módulo en X. El módulo no. De las dos componentes, la primera componente, ¿qué mide? El abscisa.
No. ¿El ángulo? No. ¿Dónde lo miden? En el eje de la X, en la abscisa. ¿Dónde lo miden? ¿Pero qué es lo que está midiendo? ¿Cuánto está alejado este vector de quién? Del eje Y. O sea, los valores de abscisa miden respecto de quién? Del origen de coordenadas. O sea, miden esta distancia. Esta distancia es, ¿a qué distancia está el vector del eje Y? O sea, ustedes piensen que si yo mando a alguien hacia el norte 2 cuadras, ¿está bien? Esas 2 cuadras las está tomando en referencia a quién, a una línea que va de este a oeste. Yo me muevo 2 cuadras hacia el norte. Lo mido en el eje X. Se mide en el eje X. ¿Pero qué mide? La distancia que hay al eje Y. Porque el vector, ¿cuántos vectores hay que tienen abscisa 2? Infinitos vectores. Este vector tiene abscisa 2. Este vector tiene abscisa 2. Este vector tiene abscisa 2. Todos tienen, ¿qué cosa? La misma distancia al eje Y. Entonces, cuando yo pregunto, ¿qué mide la distancia al eje Y? ¿Dónde se lo mide? Se lo mide en el eje X. Entonces, la abscisa, que se grafica en el eje de abscisas, mide la distancia que hay al otro eje Y. Si yo les pregunto, ¿qué mide el 3? Y el 3 mide la distancia que hay del vector al eje X, el extremo del vector hacia el eje X. Porque este otro tiene otra distancia, este otro tiene otra distancia. ¿Dónde lo miden? Lo miden en el eje Y. Pero una cosa es dónde lo mido, otra cosa es qué mido. ¿Estamos de acuerdo? Es cuando dicen, medime la pared. Bueno, voy a buscar una cinta. ¿Con qué mido? Con una cinta, una regla, lo que ustedes tengan a mano. Y después dicen, ¿de dónde? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Qué es lo que estoy midiendo? El ancho, la altura, la diagonal. Se entiende que no es lo mismo contestar una cosa que otra, y ustedes no le dan mucha importancia al castellano. Uno les pregunta una cosa y ustedes contestan otra. Tienen que escuchar y hacerse ustedes la pregunta y ver si se corresponde con lo que uno está preguntando. Juan Pablo. Yo les aviso que ahí me dice quién es el que tiene el micrófono encendido. Aquel que por defecto. Profe, deben ser los que entran, porque el micrófono se activa solo apenas entran. Claro. Bueno, no hay problema, yo lo desactivo, pero a la segunda o la tercera, en vez de desactivarlo, lo voy a eliminar del Zoom, si es que molesta demasiado. Bueno, está bien, cada vez que entramos se activa solo. Entonces tengamos la previsión de que cuando vamos a entrar estemos en silencio, no entremos así porque sí. Entonces les decía que esto de representar gráficamente un vector hace que si yo no pongo bien a escala los ejes, obviamente no voy a representar bien. Y esto pasa en los exámenes. Ustedes podrán decir o aducir que es culpa de los nervios, y entonces en vez de arrancar de 1, arrancan de 0 acá, o ponen el 1 acá, o van de 2 en 2 y en el otro van de 1 en 1. El asunto es que la escala se tiene que mantener. Bien, esto no hay ningún inconveniente. Todos entienden entonces, el punto B dice menos 2, 2. El punto B, me refiero al vector, menos 2, 2. Cuando es negativo se mide hacia la izquierda en el eje X, menos 2 en X y 2 en Y. Entonces, con el valor de X subo, con el valor de Y me muevo hacia la izquierda y acá voy a tener entonces la posición donde va la flecha del vector. Ese es el vector B. Entonces este es el vector A, este es el vector B, y así podrán representar todos los vectores que ustedes quieran. El inconveniente viene cuando tenemos que graficar en el espacio. ¿Sí? Por ahora, como les dije, no nos vamos a complicar mucho, no trabajamos generalmente con la parte gráfica, pero en el caso que haga falta, recuerden que nosotros tenemos que tomar un eje en diagonal a los cuadritos, o sea, a 45 grados, para simular la perspectiva. Entonces ustedes trazan, ¿sí?, un eje X
¿sí? Sobre la diagonal de los cuadros. Dicen, esto ahora es X, ahora en vez de X esto es Y, y ahora esto es Z. Entonces, cuando me pide el punto 3, 2, 4, el vector D, que tiene componentes 3, 2 y 4, lo que hacemos es, ya en el espacio euclidiano R3 o E3, esto se encuentra en un espacio que llamamos E3 o R3. Entonces, ¿qué hacemos? Medimos 3 en X. Ahora, en el eje X tenemos una unidad, 2 unidades, 3 unidades allí abajo. ¿Cuánto medimos en el eje Y? 2 unidades. Recuerden que X, Y, Z. En el eje Y medimos 2 unidades, acá está 2 unidades, entonces a partir de este valor y de este valor 3, lo que hacemos es trazar paralelas a los ejes. Cuando hicimos el 2, 3, yo a partir del valor de 2 tracé una paralela al eje Y, y a partir de 3 tracé una paralela al eje X. Lo mismo debe ocurrir acá en el espacio. A partir de 3 trazo una paralela al eje Y, significa que voy así, y si trazo una paralela al eje X voy en diagonal. ¿Hasta dónde? Hasta cortarse en este punto. Acá tengo 3 de X y acá tengo 2 de Y. ¿Por qué parece que esto, que es 3 unidades, es más chico que esto, que son 2 unidades? A pesar de que el 3 es mayor que 2, recuerden que la perspectiva siempre hace que las líneas de profundidad se vean a menor distancia, se vean acortadas. Entonces, si acá tengo una unidad, y acá en la diagonal hago una unidad, 2 unidades, 3 unidades. Esta unidad es más pequeña que esta, para dar la sensación de profundidad. Entonces, marco 3 y 2, paralelo al Y, y del Y paralelo al X. Y ahí subo 4 unidades. Como acá es de 2 en 2, voy a subir 1, 2, 3, 4 unidades. Voy a aparecer acá en este punto. Entonces, eso es la representación del vector que tiene 3 en X, 2 en Y, y a partir de ahí 1, 2, 3, 4 unidades. Entonces el vector está de esta forma. No quiere decir que esté acá en el plano. ¿Por qué? Porque nosotros nos adelantamos en el eje Y 3 unidades, en el eje X, perdón, en el eje X 3 unidades, en el eje Y 2 unidades, entonces estaría el vector así en el plano X. Y después, como levantamos el valor de Z, el vector está en esta posición hacia adelante. Igual no interesa mucho que ustedes lo interpreten, pero que sí sepan graficar básicamente un vector de esas características. Bien. Eso es lo del ejercicio 1, después pide representar E1 y E2. Ahí en la teoría hemos dado que es E1, sobre el eje X tenemos la unidad de los vectores, y a eso lo llamamos E1. Tiene una componente, esto si fuera en el espacio. Si es en el plano, volveríamos a que este es el eje X y este es el eje Y. Entonces tendríamos la unidad acá, sobre el eje Y, y tendríamos la unidad acá. En realidad sería el eje X y el eje Y. Si volvemos al concepto de que esto es Y y que esto de nuevo es X. Entonces tenemos sobre el eje X este vector que tiene una unidad en el eje X y 0 unidades en el eje Z. Y este que está acá es lo que llamamos E2, y tiene ¿qué cosa? 0 unidades en X y 1 unidad en el eje Y. Por eso es 0 y 1. Esos son los vectores unitarios, ¿sí? Que dan origen a nuestro sistema de coordenadas. Son la unidad, como decir, tengo 1 centímetro, entonces a partir de acá mi escala parte de ese centímetro. Yo en mi caso, en vez de 1 centímetro, tengo 1 decímetro, porque acá hay 10 centímetros. ¿Estamos de acuerdo?
Si esto fuera una escala de tiempo, bueno, sería 1 hora, 2 horas, 3 horas, podría ser 1 minuto, podría ser 1 segundo, la variable que se les ocurre. Esa es la representación gráfica de los vectores. ¿Alguna duda? Supongo que no, ¿verdad? Ninguno, profe. Bueno. De todas formas, cada vez que tengan una duda, me paran, me preguntan. Yo a veces no veo el chat porque está muy chiquitito. Fui yo, profe, fue el último. Bueno, después dice, ¿para qué valores de la variable los vectores siguientes son iguales? Cuando vimos igualdad de vectores, dado dos vectores van a ser iguales si tienen la misma cantidad de componentes. Y van a ser, a su vez, las componentes homólogas iguales. O sea que si yo tengo un vector A que tiene una componente que llamamos A sub 1 y la otra componente que llamamos A sub 2, y un vector B que tiene componentes B sub 1 y B sub 2, obviamente que si yo pretendo que A sea igual a B, eso implica ¿qué cosa? Que la primera componente tiene que ser igual a la primera componente del otro vector, o sea, A sub 1 tiene que ser igual a B sub 1 y A sub 2 tiene que ser igual a B sub 2. Eso es algo muy obvio, para decir que son exactamente iguales. Pero ¿qué pasa si doy un vector C que tiene 3 componentes, C sub 1, C sub 2 y C sub 3? ¿Puedo decir que A es igual a C? Y no. No puede ser A igual a C, ¿por qué? Porque A tiene 2 componentes y C tiene 3 componentes. Esto es algo muy obvio, muy elemental. Pero así son los ejercicios que tomamos en los finales o en los parciales. Les damos varios vectores y le preguntamos cuáles son iguales. Por ejemplo, en el caso, dice, ¿para qué valores de las variables los vectores siguientes son iguales? ¿Sí? El ejercicio número 2. Dice que hay un vector A que tiene componentes 2x más 3, punto y coma, y. Y el vector B tiene componentes menos 1 y 2. Y está preguntando, ¿para qué valores de la variable o de las variables los vectores siguientes son iguales? O sea, si el vector A es igual al vector B, entonces la primera componente, que es esto que está acá, tiene que ser igual a la primera componente. Y la segunda componente tiene que ser igual a la segunda componente, eso no hay duda. Entonces tengo que plantear la ecuación y decir 2x más 3 tiene que ser igual a ¿cuánto? A menos 1. Estamos haciendo lo que hemos dicho acá. Igualar las primeras componentes e igualar las segundas componentes. La segunda componente, que es y, es igual a 2. Acá ya no hay que resolver nada. Directamente planteamos que y es igual a 2. Ahora, en este caso, lo que tenemos que hacer es despejar la x. Ustedes ya saben despejar. En una ecuación separan términos los más y los menos. Primero los paréntesis, si hubiera. Si no hay paréntesis, entonces entre las operaciones las sumas y las restas separan términos. Por lo tanto, este 3 lo pasamos restando. En realidad, en matemáticas nosotros tenemos que decir que yo tengo 2x más 3 igual a menos 1, y yo en vez de pasar el más 3, aplico la misma operación miembro a miembro. O sea, resto 3 y resto 3. ¿Para qué? Para que no altere la igualdad. Entonces cancelo el 3 con el menos 3 y me queda 2x igual a menos 1 menos 3. O sea que este 3 que está sumando, paso restando. Es lo que nosotros nos acostumbramos a decir. Todo lo que está sumando pasa restando, todo lo que está multiplicando pasa dividiendo. En realidad es una regla mnemotécnica, es un concepto erróneo, nada pasa para el otro lado, sino que ocurre esto. Aplico la misma operación miembro a miembro. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda
2x igual a menos 1 menos 3 menos 4. Y acá de vuelta, el 2 no pasa dividiendo porque no tiene rueditas, no tiene nada, no tiene ningún móvil que lo pueda hacer desplazar. Entonces, ¿qué hacemos a partir de allí? Dividimos miembro a miembro por 2. Entonces, de este lado, cancelamos, ¿sí? Lo que nosotros decimos, simplificamos el 2 con el 2 y nos queda x igual a menos 4 dividiendo. Es como si hubiera pasado el 2 dividiendo, ya sé que es, pero así lo definimos. 4 dividiendo 2, entonces x vale menos 2. Normalmente cuando resuelven, se equivocan en un signo porque están nerviosos, porque justo en ese momento lo hablaron. No sé, siempre pasa algo. Entonces, algo tan obvio que este más 3 lo ponen, en vez de menos 3, lo ponen como más 3. O hacen menos 1, menos 3 y ponen menos 2. No sé qué cosas habrá en la mente de algunos que en ese momento se les nubla la vista, el cerebro o algo y ponen otro número. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer siempre? Verificar. ¿Qué es verificar? Volver con este menos 2, reemplazarlo acá y ¿qué pasa si pongo menos 2? Y 2 por menos 2, menos 4. ¿Y qué pasa si hago menos 4 más 3? Me da menos 1. Está bien, tiene que dar menos 1. El otro no tiene ningún sentido porque i es igual a 2, es automático. ¿Estamos de acuerdo? Esto es, para que dos vectores sean iguales, tienen que tener la misma cantidad de componentes y, a su vez, las componentes homólogas, la primera con la primera, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera, y puede tener 4 componentes. No lo puedo graficar, pero puede tener 4 componentes. Entonces lo que tengo que buscar es otro vector que tenga 4 componentes igual. En el examen no sale un ejercicio tan sencillo como este, sino que le ponemos 5 o 6 vectores, uno de una componente, otro de 2 componentes, otro de 3 componentes, de nuevo otro de 2, otro de 3, y ustedes tienen que igualar quiénes, los que tengan la misma cantidad de componentes. Por ejemplo, el punto D dice a igual a x cuadrado más x, a igual a x cuadrado más x, punto y coma, y el vector B que tiene componentes 2 y 5. Acá también está cantado que y vale 5, no hay que hacer ningún cálculo. Y luego, x cuadrado más x tiene que ser igual a 2. Entonces tenemos, X vale 1, profe. y si 1 más 1, 2, usted lo hace por tanteo. ¿Y qué va a poner como respuesta? Que y es igual a 5 y que x es igual a 1. ¿Por qué? Porque 1 al cuadrado es 1, más 1, 2, 2 es igual a 2. Ahí terminó el ejercicio y el profesor viene y lo reprueba. ¿Por qué lo reprueba? Digo, porque si usted me pone esto y usted dijo que x vale 1, yo digo que está bien, 1 al cuadrado es 1 y 1 más 1 es 2 y 2 es igual a 2. ¿Pero por qué será que lo estoy reprobando? ¿Alguien me puede decir? Porque no hizo procedimiento. Porque no hizo procedimiento, también, pero además porque está incompleto. ¿Mm? Porque está incompleto. Si x vale menos 2 al cuadrado es 4. Y x vale menos 2, entonces 4 menos 2 es 2. O sea, yo encontré también por tanteo otro valor. Porque en realidad tiene que haber 2 soluciones. ¿Por qué tiene que haber 2 soluciones? Porque esto, si ustedes lo piensan de esta forma, dice x cuadrado más x menos 2 igual a 0. Este 2 lo pasamos restando para el otro lado. En realidad, como dije recién, no es que lo pasamos restando, sino que restamos menos 2 de un lado y restamos menos 2 del otro. Entonces este 2 con este 2 se cancela. Me queda x cuadrado más x menos 2 igual a 0.
Y esto es una ecuación cuadrática. No sé en qué parte vieron ustedes ecuación cuadrática, en el curso de ingreso, pero también lo tienen que haber visto en la secundaria. No hay escuela secundaria que no dé función lineal, función cuadrática y después polinomio del primer grado y del segundo grado. Ecuación lineal y ecuación cuadrática. Todo está íntimamente relacionado. Una ecuación que está igualada a un número, ustedes la pueden igualar siempre a 0, porque pasan todo para el primer miembro y lo dejan igualado a 0. Entonces, esta ecuación se la puede igualar a 0. Listo. Transforman ustedes una ecuación, se le llama ecuación general porque está igualada a 0. Todo lo que esté igualado a 0 se le llama ecuación general. Y ustedes podrían pensar que en vez de 0 le ponen p de x y es un polinomio. O sea que una ecuación se puede transformar en el polinomio p de x como x cuadrado más x menos 2. Y ustedes vieron algo en polinomio. ¿Qué vieron en polinomio? Factorización de expresiones algebraicas. ¿Se acuerdan de eso? Supongo que sí. ¿Cómo se factorizaba un polinomio de Usando la segundo? fórmula de Bhaskara ahí, profe. Exactamente. Aplica la fórmula de Bhaskara y saca las raíces. Eso como ecuación de segundo grado. Si quieren factorizar esto, también una ecuación de segundo grado, un polinomio de segundo grado, de la forma x cuadrado más bx más c, se lo factoriza como el producto de a por x menos x1 por x menos x2. O sea, en producto en función de las raíces. Y esto lo que hay que hacer es aplicar la fórmula de Bhaskara. Aquellos que tienen la calculadora con el modo de ecuación, lo hacen con el modo de ecuación. Les muestro en esta calculadora la 570, la otra 92, 82, esas también, donde ustedes cliquean modo, les aparece ahí 5 EQN, ecuaciones. Entonces en el modo 5 les pregunta primero si es de un sistema de 2×2, un sistema de 3×3, y la tercera dice a x cuadrado más bx más c. Esa es la fórmula de Bhaskara. Entonces aprieto el 3 y me pide los tres coeficientes, a, b y c. ¿Quiénes son a, b y c? 1 de un x cuadrado, acá dice 1x cuadrado, acá dice 1x, y acá dice menos 2. Entonces lo que hacemos es poner eso, el 1 igual, el 1 igual, y el menos 2 igual. Una vez que yo introduje los tres, apretamos el igual, y nos dice que x sub 1 vale 1, que es el que dijo su compañero recién. Pero nos dice también que el x2 vale menos 2. ¿Por qué? Porque tiene dos soluciones. Que eran 1 y la que faltaba, x igual a menos 2. Porque en realidad tiene que haber dos soluciones. Entonces, cuando le damos este ejercicio en el examen y dan una sola respuesta, y no la justifican tampoco, como dijo recién, lo hacen por tanteo, no, tienen que aplicar la fórmula de Bhaskara. La fórmula de Bhaskara, como ya lo conocen ustedes, x1, 2, o sea, las dos raíces son menos b, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c, sobre 2 por a, sabiendo que el primer término es a, el segundo término es b, y el tercer término es c. Entonces reemplazan y van a obtener con el más y con el menos los dos resultados, 1 y 2. Entonces decimos menos b menos 1, porque b vale 1, entonces con el menos de la fórmula queda en negativo. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, este 1 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 1 también, por c, que vale menos 2. Y abajo 2 por a, que vale 1. Entonces, este menos 2, como acá hay un producto, 4 por 1 por 2, 4 por 2, 8, menos por menos más, 1 más 8, 9. Entonces tienen acá menos 1 más menos,
la raíz cuadrada de 9, que es 3 dividido en 2 por 1, 2. Entonces, 3 menos 1 es 2, dividido en 2, 1. Y si tomo la parte negativa, me queda menos 1 menos 3 menos 4. Dividido en 2, menos 2. Y con eso sacamos las dos soluciones. De ejercicios en el final tan sencillos como igualar y aplicar la fórmula Bhaskara, muchos alumnos tienen inconveniente en ese tipo de ejercicio. Lo que no hay en esta guía son ejercicios que empezamos a tomar después en los parciales y en los finales, que tienen esta característica. Préstenle bien atención, que si yo pongo un vector A, cuya primera componente es X más 2Y, y segunda componente es 3, y un vector B, cuya primera componente es menos 5, y como segunda componente es X menos Y, entonces eso no tiene la ecuación cuadrática, porque cuando igualan la primera componente con la primera componente les aparece X más 2Y, la primera componente igual a la primera componente. ¿Quién es la primera componente? Menos 5. Entonces esto es igual a menos 5. La segunda componente es 3. ¿Y es igual a quién? A la segunda componente, que es X menos Y. Y acá se desorienta. ¿Por qué? Porque eso es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Las escribimos bien? Bueno, dejamos este X más 2Y igual a menos 5, y la segunda dice X menos Y igual a 3. Yo lo escribo, no estoy haciendo pasaje de términos. El primer miembro es igual al segundo y lo puedo escribir al revés y da lo mismo. Esto es el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que ustedes ya conocen perfectamente. ¿Estamos de acuerdo? Sistema que ¿Qué es lo que se resuelve... soluciona por los distintos métodos? Que está igualación, sustituciones. Exactamente. Igualación, sustitución, suma y resta, determinante y método gráfico. Y ahora vamos a ver nosotros, más adelante, métodos matriciales para resolver sistemas de ecuación. Por ahora, lo que ustedes ya conocen. Acá está pero cantado que si yo automáticamente resto miembro a miembro, se va a ir la X, porque X menos X, 0X, se va la X. 2 menos, menos con el menos se hace más. 2 más 1, 3Y. Y menos 5, menos 3, menos 8. Entonces, ¿cuánto vale Y? Y vale menos 8 tercios, porque el 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Una vez que tienen el valor de Y, lo reemplazan acá y despejan X. ¿Por qué? Porque X es igual a 3 y este menos Y pasó como más Y. ¿Se entiende, no? En la segunda ecuación, X menos Y igual a 3, paso el menos Y como más Y. Y de la otra forma, está demorando el asistente. De la otra forma, vamos a pasar a reemplazar, ¿quién? El valor de Y que yo calculé, que decía menos 8 tercios. 3 más Y, pero Y vale menos 8 tercios. Resultado 3 por 3, 9, menos 8, 1 tercio. Entonces, X vale 1 tercio y vale menos 8 tercios. ¿Qué tiene que verificarse? Que cuando reemplazamos acá, esta suma me tiene que dar menos 5. O sea, el X, que vale 1 tercio, le tengo que sumar 2 veces Y, pero Y vale menos 8 tercios. Entonces, eso es lo mismo que tener 1 tercio, ya no se ve allí,
Y 2 por menos 8 tercios, 2 por 8, 16, menos 16 tercios. Y 1 menos 16 es menos 15. Y menos 15 dividido en 3, ¿cuánto es? Menos 5. O sea que está bien. Y lo mismo hacen acá con x menos y. X que vale 1 tercio, le restan y. Pero como y vale menos 8 tercios, con el menos se hace más. Entonces 1 tercio más 8 tercios son 9 tercios. Y 9 dividido en 3 me da 3. Siempre verifico al final. ¿Por qué? Porque si no verifican, cometen... A ver, ustedes saben que por los nervios, que por la circunstancia que fuere, porque no les gusta la matemática, no les gustan los números, se equivocan en algún lado un signo y les da mal. Entonces en el examen tienen la posibilidad de preguntar, profe, mire, hago todo y no me da. Pero yo verifico y veo que está mal, ¿dónde estoy fallando? Y por ahí el profe, si tiene buena voluntad, le va a decir, mire, ahí, fíjate el signo ahí. Se le dice dónde, pues no le dice cuál es el error, sino dónde lo tienen que buscar, como para ayudarlo. A veces los profesores son más buenos todavía y le dicen, mira, ahí te equivocaste, poné más en vez de menos. Así de tontos son los errores que cometemos todos, ustedes, yo, todo el mundo. ¿Por qué? Porque ante tantos números y ante la presión de un examen es fácil equivocarse. Preguntas. No tienen preguntas. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Eso tiene que ver con la igualdad de vectores. ¿Sí? Después nos piden sumas y restas de vectores. Dados los vectores A, B, C y D, efectuar operaciones y verificar e interpretar geométricamente. Vamos a borrar el pizarrón y vamos a empezar a escribir de nuevo de arriba hacia abajo. Dice, el vector A vale menos 1, 2. El vector B tiene componentes 1 y 1. El vector C tiene componentes 3, 0. Y el vector D, 0, 3. Entonces pide resolver A más B, B más A, en un lado, como punto A, digamos. Como punto B pide A menos B y B menos A. En el punto C pide A más B menos D, y en el punto D pide A más B más C y A más B más C. Esto solamente para que vean las propiedades. ¿Qué propiedades estamos viendo? Y bueno, verificar si la suma es conmutativa. ¿Por qué conmutativa? Porque A más B debería ser igual a B más A, por lo menos en los números. Ahora vemos en los vectores si pasa lo mismo. Ver si la resta es conmutativa, si A menos B igual a B menos A. Luego hacer A más B menos D para aplicar la suma y la resta combinada, y después en este la asociativa. A más B, después le sumo C, o A le sumo B más C. Pide verificar gráficamente. ¿Sí? O sea, el enunciado dice
efectuar las operaciones indicadas y verificar e interpretar geométricamente. Entonces, cuando hacemos A más B, ponemos los vectores, que son menos 1, 2, más el vector B, que es 1, 1. ¿Y cómo es la suma de vectores? La suma de vectores es la suma de las componentes homólogas, o sea, tengo que sumar la X con la X, la Y con la Y. O sea, la primera componente y luego sumar la segunda componente. ¿Por qué? Porque ustedes saben que si sumo dos vectores, obtengo otro vector, ley de composición interna. Sumo dos vectores y obtengo un elemento del mismo conjunto, el conjunto de los vectores. Entonces, menos 1 más 1 es 0, estoy sumando menos 1 más 1. Y 2 más 1, 3. Entonces tengo el vector 0, 3. Si hacemos al revés, B más A, vamos a poner primero B, que es 1, 1, y le vamos a sumar A, que es menos 1, 2. Y hacemos lo mismo. 1 más menos 1, más por menos menos, entonces me queda 1 menos 1, 0. Y si hacemos 1 más 2, me da 3. Obviamente que se verifica que es conmutativa la suma. Bien. En cambio, si hacemos A menos B y B menos A, en este caso, cuando hacemos A menos B, ponemos primero A, que es menos 1, 2, menos B, B es 1, 1, y este menos afecta a ambos términos. Es como si tuvieran un paréntesis crecido por un signo menos. En este caso hay un paréntesis, pero no se trata de esa operación que veíamos antes, sino que se trata de que este menos es el vector opuesto de este vector 1, 1. O sea, se transforma en el menos 1, menos 1. Entonces, nosotros automáticamente hacemos menos 1, menos 1. Entonces, menos 1 es menos 2. Y si hacemos 2 menos 1, nos da 1. Entonces, A menos B nos da menos 2, 1. Si hacemos B menos A, primero ponemos el 1, 1 y después ponemos el menos 1, 2, estamos restando al revés. Entonces, este 1 menos menos 1, el menos con el menos se hace más, y me queda 1 más, 1, 2, y luego hago 1 menos 2, resto la segunda componente, 1 menos 2 me da menos 1. ¿Son iguales? No son iguales, por lo tanto, no es conmutativa. No es conmutativa la resta de vectores. O sea, no es lo mismo restar, es lo mismo que los números, no es lo mismo 3 menos 7 que 7 menos 3. Me da el mismo valor absoluto. Acá también me da un vector parecido. Tiene la misma dirección, pero cambia el sentido. El signo es justamente el sentido del vector. Bien. Hacer A más B menos D, A más B ya lo hicimos. A más B está hecho acá. A más B menos 1, 2 más 1, 1 me dio 0, 3. Quiere decir que esto es el vector 0, 3, que es A más B, que ya lo tengo, y le voy a restar D. ¿Quién es D? 0, 3. Entonces, si al 0, 3 le resto el 0, 3, ¿qué pasa? ¿Cuánto me va a dar? 0. 0. No. 0 solo no. Me va a dar otro vector. Si resto dos vectores, me da otro vector. El vector 0, nulo. 0, profe. 0, 0. El vector nulo. Porque sigue siendo un vector. ¿Vamos? 0, 0. El vector nulo. Bien. Y la asociatividad que planteamos acá, A más B, que ya lo hemos resuelto, nos da 0, 3, el mismo A más B de acá arriba. Entonces al vector 0, 3 le vamos a sumar C. ¿Quién es C? 3, 0. Y bueno, 0 más 3 es 3, y 3 más 0 es 3. Entonces, la suma de A más B más C me da 3, 3. Ahora, si yo a la A, que es el vector menos 1, 2, le voy a sumar la suma de B más C, B es 1, 1,
y C es 3, 0. Fíjense que yo intercalo un corchete para no confundir y para poder primero reemplazar y resolver este corchete para recién al final resolver esto. Entonces a este menos 1, 2 le voy a sumar ¿quién? El 1 más el 3 que es 4 y el 1 más el 0 que es 1. Entonces, ¿cuánto da menos 1 más 4? Bueno, 4 menos 1 es 3 y 2 más 1 es 3. ¿Qué nos dio? Lo mismo. ¿Por qué? Porque la suma es asociativa. Ustedes pueden sumar en el orden que ustedes quieran. Bien. Si vamos a la pizarra, donde está el gráfico, vamos a hacer lo mismo. Es lo mismo, bueno, el vector menos 1, 2. Menos 1, 1, 2. 3, recuerden que vamos cada dos cuadritos. Entonces tenemos acá el 0, tenemos menos 1, tenemos menos 2 acá, tenemos 1, 2 y 3. Hacia arriba, 1, 2 y 3, y hacia abajo, menos 1, menos 2 y 3. El primer vector A es menos 1, 2. Menos 1 en X con 2 en Y. Entonces el vector que tiene esa dirección. El otro vector B es el 1, 1. 1 en X, 1 en Y. Este es el vector. Esto es A, esto es B. El vector C es 3 y 0 de Y, o sea que directamente este mismo vector es el vector C, coincidente con el eje X. Y el vector D es 0, 3. 0 en X, 3 en Y. Por lo tanto, este es el vector D. Bien. Cuando hemos hecho A más B, nos dio 0, 3, nos dio este mismo vector D. Cuando hicimos B más A, nos dio este mismo vector 0, 3. O sea, verificamos que era conmutativo. ¿Por qué? Porque si ustedes observan y usan regla y escuadra, van a trazar y van a encontrar que hay un método gráfico que se llama regla del paralelogramo, que significa que si yo tomo una paralela al vector B, acá, y trazo una paralela al vector A, en esta posición, ¿desde dónde hasta dónde? Y en el extremo de A trazo la paralela B, y en el extremo de B trazo una paralela A, donde se cortan en ese punto, y esa es la suma. A más B, lo mismo que B más A, y me da el vector D, que es 0, 3. ¿Se entiende? Eso se llama regla del paralelogramo. En cambio, cuando hicimos A menos B, nos dio menos 2, 1. Menos 2 y 1 es este vector. Entonces, este vector que está acá es A menos B. Y cuando hicimos B menos A nos dio 2 y menos 1. Entonces 2 y menos 1 nos da acá en este vector. ¿Quién es este vector? B menos A. Entonces A menos B nos da para allá y B menos A nos da para el otro lado. Da el mismo vector, el mismo módulo, la misma longitud, pero sentido contrario. Uno arranca del origen para allá y el otro va para el otro lado. Entonces no es conmutativo. No es lo mismo que tire para allá que tire para el otro lado. Por lo tanto, ahí verificamos gráficamente que no es conmutativo, pero que sí da un resultado parecido, valor absoluto. Luego teníamos A más B menos D. Entonces hicimos A más B y nos dio este vector. Y le restamos D, que sería el contrario hacia el otro lado,
Este vector sería menos D. ¿Por qué menos D va de 0 a menos 3? Porque lo opuesto a D. D hacia el otro lado es menos D. Entonces, como A más B me dio D, a D le resto menos D y me da el vector nulo, que es 0, 0. ¿Por qué? Porque tiene la misma longitud. Eso es un vector menos el mismo vector, o sea, sumarle a un vector su opuesto. Y en el caso, bueno, de A más B más C, al vector A más B nos dio este vector D, ¿sí? A más B nos dio este vector. Y si a esa suma le sumamos el vector C, fíjense, yo trazo una paralela acá y voy a llegar a ese vector. ¿Y ese vector quién es? 3 en X, 3 en Y. Y esa es la suma de A más B más C, y es a lo que llegamos. Al 3, 3, que es lo último que hicimos con A más B más C. Y si habíamos sumado B más C, en el asociativo el B más C era este vector, hacemos una paralela acá, nos da este vector. Este vector es B más C. Y si a ese B más C le sumamos el vector A, trazo una paralela al vector A, el vector A sube 2 y se corre 2 para allá. Perdón, 1, 2, 3, 4 y se corre 2. Entonces 1, 2, 3, 4 y se corre 2. ¿A dónde llegamos? Acá. Entonces trazamos las paralelas y nos vuelve a dar el mismo vector 3, 3. A más B más C es lo mismo que A más B más C. Ya verificando la propiedad asociativa. Después miran el video, lo van deteniendo, lo miran despacito y se van a dar cuenta rápidamente, lo van reemplazando ustedes en su gráfico, así pueden corroborar si eso está bien. Bien. ¿Los escucho o no los escucho? No queda ninguna duda, profe. Bien, me alegro. De todas formas, si quedaran dudas, como les dije recién, miran bien el apunte y aparte de mirar el apunte, hacen los ejercicios ustedes. Miren, lo peor que les puede pasar es la confianza. ¿Por qué es lo peor que les puede pasar? Porque uno se confía y dice, ah, no, hacía una pavada. Y lo deja. Y cuando llega el examen, esa pavada se les convierte en un problema. Por eso yo les pido que lo hagan ustedes, todos los ejercicios, grafiquen, hagan el papel cuadriculado, se tomen el trabajito de hacerlo a escala, como corresponde, para que verifiquen. Así estén tranquilos. Porque a nosotros nos pasa muchas veces, vemos algo, nada, si es una pavada, mira lo que hace. Y cuando uno lo va a replicar, cuando uno lo quiere hacer después, le sale mal. Y si no, me remito a las pruebas. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes querer copiar, por ejemplo, una receta de algo en la cocina y no les salió lo mismo? O porque se olvidaron algo, porque lo pusieron más tiempo, lo batieron más, menos, las proporciones no eran iguales, como no tenía tal cosa, le puse tal otra, entonces cambiaron los ingredientes. Acá pasa lo mismo. En la vida todo es parecido a la matemática, aunque ustedes no lo crean. Uno ve por YouTube, y, mira qué fácil que hace las cosas. Y cuando uno se pone a resolverlas, no le sale tan fácil. Esto pasa siempre. Nos pasa sobre todo en las clases de laboratorio, por ejemplo. Que uno cree que va a ir al laboratorio y lo va a hacer como lo vio en YouTube o en otro lado. No, si no lo practico y lo hago yo primero en mi casa, no puedo ir al laboratorio sin haberlo hecho nunca, solamente porque vi un video. Y hoy, escuchen bien, sobre todo ustedes, la mayoría jóvenes,
se creen que porque existe Google y existe YouTube, se la saben a todas. No, bueno, pero si ahí hay un videito, voy y hago lo mismo y listo. Y no es así. Para algo está la experiencia, la práctica. El haber hecho o haberlo hecho un montón de veces y recién sentir esa confianza de que lo sé hacer. Nadie nace sabiendo, se va aprendiendo en el camino y esto es lo que deben hacer ustedes. No confiarse. Aunque les parezca tonto, muy pavo el ejercicio, toman el cuaderno, dibujan escalas, trazan las paralelas como corresponde y les tiene que dar lo mismo. Así que háganme caso, no se confíen porque llega el parcial y después vienen los lamentos. Bien, continuemos. Después tenemos, dados los vectores y los escalares, efectuar las operaciones siguientes. Recuerden que nosotros podemos multiplicar un vector por un escalar y ese escalar va a hacer que ese vector, ¿qué le va a pasar a un vector cuando lo multiplico por un escalar? Es una ley de composición interna. Ni idea, profe. Va. ¿Alguno que haya visto el video? ¿Nadie vio ese video? Débora dice no. Débora, Ruth, Edith. 3 nombres tiene a falta de uno. Yo a mi hijo le puse Ignacio solo. O sea, Ignacio. Es un vector igual, profe, nada más que se multiplica cada componente por el escalar. Entonces no es un vector igual. Es otro De igual orden, dice la punta. de igual orden. ¿Qué significa? Que si un vector de 3 componentes y lo multiplico por una escala, me va a dar otro vector de 3 componentes, obviamente. Entonces en el apunte dice que si multiplico por un escalar obtengo otro vector. ¿Eso se llama ley de composición interna? No. ¿Por qué no? Porque yo en la ley de composición interna le dije sumo 2 vectores y obtengo otro vector. Cruzo 2 perros, una perra y un perro, y saco un perrito. En cambio acá tengo un escalar y un vector. Son 2 entidades diferentes. El conjunto de los escalares, que son números reales, y el conjunto de los vectores, que es otra entidad. Entonces se llama ley de composición externa. A un objeto, que es el vector, le aplico otro elemento y obtengo un vector. Pero ese otro vector es distinto. ¿Cómo es? ¿Más grande, más chico? ¿Tiene la misma dirección, el mismo sentido, distinta dirección, distinto sentido? Entonces vamos recordando, y si no lo vieron, obviamente que no lo van a recordar. A ese vector B, si yo lo multiplico por un escalar que es 2, se va a duplicar el tamaño y va a aparecer de este tamaño. El vector B tiene componentes 1 y 1. Si yo lo multiplico por 2, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, se va a transformar en 2 y 2. Entonces duplico su longitud. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo multiplico un vector por un escalar? ¿Se va a hacer más grande? Se amplía el vector, pero puede llegar a cambiar el sentido, profe. No se amplía el vector. Depende del escalar. Entonces, si el escalar es 2, se duplica. Si es 3, se triplica. Pero si el escalar es un medio, ¿qué pasa si yo multiplico este vector por un medio?
Voy a hacer un medio por uno y un medio por uno. Y un medio por uno, un medio por uno, un medio. Un medio acá, un medio acá. ¿Dónde pasó el vector? Acá. Quedó más chiquito. Es como dividirlo por 2, multiplicarlo por un medio. No existe la división. Nosotros en todo el apunte pusimos producto de un escalar por un vector. Entonces el producto es por un medio. Lo estoy dividiendo, lo estoy llevando a la mitad. Si multiplico por un tercio, lo llevo a su tercera parte. Entonces, ¿siempre se amplía el vector? No. ¿Siempre se reduce? No. Depende del escalar. ¿Cuál es el número que limita eso? El 1. Si lambda es mayor que 1, se amplía, dijo usted. Yo uso la terminología que usted pone. ¿Qué significa que se amplía? Que se agranda. Que tiene mayor módulo, mayor longitud. Entonces, la longitud es mayor si es mayor que 1, pero si es menor que 1, en vez de ampliarse, se reduce. O sea, disminuye su longitud, su módulo. Y si es igual a 1, no pasa nada, porque 1 por 1 es 1 y 1 por 1 es 1, el elemento neutro es el 1. El escalar 1 no le hace nada, es un vaso de agua. No le hace ni mal ni bien. ¿Qué dijo recién de que cambiaba el sentido? Se multiplica por negativo, pensaba, profe. Podría llegar a cambiar el sentido, ¿no? Bien. ¿Qué pasa si multiplico por menos 2? Yo multiplico por menos 2, me va a quedar menos 2 por 1 y menos 2 por 1. O sea, menos 2 y menos 2. ¿Va a qué? A mantener la dirección, pero va a cambiar el sentido. Cuando el escalar es negativo, cambia el sentido. Si el escalar es menor que 0, cambia el sentido. El sentido es la flecha. Si el escalar es mayor que 0, no cambia el sentido. Porque ya lo hemos visto, si multiplicamos por 2, por un medio, por 4, lo que sea, se mantiene apuntando hacia el mismo lado. Eso es, no cambia el sentido. La flecha va para el mismo lugar. En cambio, si es negativo, va hacia abajo. Pero yo multiplico por menos 2, y menos 2, ¿cómo es? Es menor que 1. ¿O no es menor que 1 menos 2? ¿Sí? Los números que son negativos son menores que los positivos. Menos 2 es menor que 1. ¿Se redujo el vector? No. Se amplió. Entonces, si en valor absoluto es mayor que 1, o sea, 2 y menos 2, 3 y menos 3, aumenta el módulo. Si en valor absoluto es menor que 1, porque podría haber sido menos un medio y se transformaba en este vectorcito, menos un medio de b. Cambia el sentido y se achica. Entonces, el escalar lo tengo que considerar como en valor absoluto. O sea que si el escalar vale 3 o menos 3, se hace 3 veces más grande. Si es 3, mantiene la dirección, y si es menos 3, mantiene el sentido, y si es menos 3, cambia el sentido. La dirección no cambia nunca. Cualquier número que multiplique a b me va a dar un vector sobre esa línea. No hay forma que cambie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un escalar que multiplica un vector modifica ¿qué cosa? Su longitud, su módulo. Si es mayor que 1, en valor absoluto, 2, 3, 4, menos 3, menos 4, menos 5, se hace 2 veces más grande, 3 veces más grande, 4 veces más grande. Si en valor absoluto es menor que la unidad, 1 medio, 2 tercios, 1 tercio, 3 cuartos, etcétera, etcétera, 0, y algo, menor que 1, siempre se va a reducir en valor absoluto. Más 1 medio,
o menos 1/2, más 1/3 o menos 1/3. Bien, cuando es positivo mantiene el sentido, cuando es negativo cambia el sentido. Cuando es mayor que 1, cuando es menor que 1, cambiamos esto de que se amplía o se reduce. ¿Les queda claro eso? Entonces, en los ejercicios, si hay que multiplicar por un escalar, se distribuye el escalar a cada una de las componentes y cuando van a graficar va a pasar esto que hemos graficado nosotros. No puede ser que cuando multiplican por un escalar les cambie la dirección. Tiene que mantener la dirección del vector original. Bien. No sé si quedó claro eso. Sí, profe. Ahora, los ejercicios que están en el ejercicio número 4 dan unos vectores y unos escalares. Lo que pide es resolver esas operaciones, multiplicar el escalar por cada uno de los vectores y ver si se aplica la propiedad distributiva respecto de la suma de escalares o distributiva respecto de la suma de vectores. Con el agravante que los vectores A, B y C están en el espacio. O sea, con X, con Y y con Z. Entonces vamos primero a la parte analítica, después corroboramos con la parte gráfica. Entonces corremos la cámara para este lado y vemos los siguientes ejercicios. Dice que hay un vector A que tiene componentes menos 1, 2, 1. Un vector B que tiene componentes 2, menos 1, 0. Este es el ejercicio 4. Y un vector C, 3, menos 2, menos 1. Entonces dice hacer alfa por A, bueno, da los escalares. Alfa igual a, perdón, lambda igual a 2. Alfa igual a 4. Y delta igual a 1 menos 2, dice que sería menos 1. Ojo, por ejemplo, que en el apunte yo lo estuve revisando, cuando dice lambda, el apunte dice lambda. Nosotros decíamos lambda a Landaburu, el arquero suplente que tenía Filiol. Y no es lambda, es lambda, con MB, lambda. Alfa y delta. Bueno, ¿qué nos vienen a hacer? Lambda por A. Bueno, ¿quién es lambda? 2. ¿Quién es A? Menos 1, 2, 1. 2 por menos 1, menos 2. 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. Esto, en el gráfico, vamos a ver que se hace el doble de tamaño, por más que esté dibujado en perspectiva y en el plano. Y así pide hacer alfa por B y delta por C. Esto se los dejo a ustedes y que después lo verifiquen también gráficamente. Pide hacer como punto B lambda más alfa por A. ¿Para qué? Para que verifiquen que es igual a ¿quién? A lambda por A más alfa por A. O sea, si yo reemplazo lambda que vale 2 más alfa que vale 4 por el vector A, que es menos 1, 2, 1,
y resolvemos 2 más 4, 6. 6 por menos 1 es menos 6. 6 por 2, 12. Y 6 por 1, 6. ¿Se entiende, no? Sumo y luego distribuyo porque así se resuelve. En cambio, haciendo la otra forma, dice que al escalar lambda, que vale 2, y lo multiplico por menos 1, 2, 1, le voy a sumar el escalar alfa, que vale 4, por el mismo vector A, que vale menos 1, 2, 1. Entonces, al aplicar la distributiva, me queda menos 2, 2 por 2, 4, y 2 por 1, 2. Y acá al aplicar la distributiva, 4 por menos 1 es menos 4, 4 por 2, 8, y 4 por 1, 4. En definitiva, cuando sumamos menos 2 más menos 4, menos 2 menos 4, menos 6, 4 más 8 es 12, y 2 más 4 es 6. ¿Qué nos da? Menos 6, 12, 6, menos 6, 12, 6. ¿Qué es lo que hacemos? Verificamos que el producto de un escalar por un vector es distributivo respecto de la suma de los escalares. Y de la misma forma, van a verificar que es distributivo respecto de la suma de vectores. Y después con el consiguiente gráfico. Ahora, esos números son un poco más grandes, así que la escala la van a reducir y van a tomar una unidad por cada cuadrito. ¿Para qué? Para que puedan reemplazar esos valores que son muy grandes, ¿no? 6, 12 y 6 lo van a reducir en la escala para que pueda interpretarse rápidamente. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a hacer una captura de pantalla. Les hago una captura de pantalla para sacar la asistencia. Bien. Que son los 30. Profe, una pregunta. Sí, le ¿El escucho. video de hoy lo tuviera en esta semana? Porque a mí le entiendo, pero la parte gráfica es ahí donde se me complica y me gustaría ver parte por parte para poder graficar. Sí, Judith, lo van a... No recuerdo si tengo algún video pendiente. Profe, ¿lo subiría a YouTube o al campus? No, a YouTube. Al campus tengo un problema. Ahí me estuvieron preguntando cómo matricularse y a mí todavía no me pueden dar el alta. Esto es de matemática 2. Matemática 2. ¿El lunes qué fue? 17, no. Martes, lunes 16, no tengo grabado. El lunes no grabamos. No, profe, no se grabó esa clase. No, profe, esta es la primera clase que graba. Bueno, háganme acordar porque yo a veces me olvido. Y si no, recurren a las grabaciones del año pasado. Buscan en el canal de YouTube y lo van a ver. Cuando me habiliten, les cuento más o menos el raíz.
Y le mandé un mensaje a Noelia. Noelia es la Bedel de Ciencias Exactas. Ella me pasó un contacto, me dijo que ella no, solamente administraba las aulas. Me pasó el contacto con el ingeniero Vidal. El ingeniero Vidal me dijo que no, que él no estaba encargado de eso, entonces me mandó una dirección de correo que es dirección de básica, una cosa así. Mandé el correo de dirección de básica, me dijeron que ellos no son los encargados, entonces me mandaron a dirección del docente. Mandé un correo de dirección del docente y ellos me dijeron, no, todavía no está habilitado porque no sé qué, tiene que pedir la habilitación. Pedí la habilitación a otro correo, me dijeron que ya está, me mandaron clave de usuario, ingresé esa clave de ese usuario y nunca pude entrar al SIU. Y ya no supe qué más hacer porque entre esas idas y venidas del correo y otro pasaron 3 días. O sea, aparte de los WhatsApps de uno y otro, yo tuve contacto con 3 personas por WhatsApp y con 3 contactos por correo y ninguno, hasta ahora no me resolvieron el problema. Es de lo que les contaba del otro día, si no hacen la resolución del departamento nombrándome, no pueden entonces incorporarme al sistema, porque para incorporar al sistema tienen que poner un número de resolución. Y ahí me siguen dando vueltas, yo no tengo el listado de ustedes, me falta, además del listado, bueno, el otro de la matriculación del campus, yo puedo entrar hasta matemática 3, pero no me sale nada más que ven, yo no sé si ustedes entran en esto mismo. O sea, yo puedo entrar hasta ahí, donde dice matemática 3. Y todo esto que está acá es solamente para el examen final. Y ahí abajo hay un examen no mostrado a los estudiantes que dice examen final virtual de matemática 3. Y acá todas las condiciones para poder rendir un final. Pero de ahí no tengo más que eso. Profe, yo tengo otra cosa, o sea, a mí sí me dejó inscribirme en un campus que tiene videos suyos, tiene notas de parciales, cosas raras, pero yo me inscribí a través de la página principal, en las unidades académicas, puse capital, me metí a lo que era ay, sociales, económicas y jurídicas, me trabo la cabeza, y de ahí puse la carrera de contador público, si no estoy mal, porque en administración no sale, y por la carrera de contador público me salían las materias de segundo año, entre esas matemática 3, y no tiene un clave de matriculación, me matriculé así nomás, y O sea, que acá, usted está viendo la pantalla sí, sí. y ahí donde entrar. No, no, no. Usted ponga el campus. O sea, abre el campus. Campus virtual. El campus virtual, sí. Bueno, ahí lo abrí. Y de ahí me sale Angular, virtual y videoconferencia. Pero Oh. la... Tiene que ¿Cómo ir a la se- plataforma virtual, profe, de ahí, que le va a salir su usuario y cuando esté en Acá su en usuario, virtual. claro, o si no, entre directamente de donde tiene abierta la pestaña de curso de matemática 3. Y acá me pide nombre de usuario y contraseña. No, espere, profe. No le conviene... A ver, si usted va acá y tiene WhatsApp, al costado sale curso matemática 3. Abra ahí. O sea, abre esa pestaña. La que dice WhatsApp no, la del costado que dice curso 2 puntos matemática 3.
La que mostraba recién, profe. La que salía el examen final. Ah, acá. De ahí busque la Ah, ¿dónde parte está? final, profe. La página principal ahí. Voy a Al página costado, profe, la principal. barra. Ahí, sí, sí, sí. Y ahora, Baje la pantalla. Siga bajando, siga. Ahora arriba, un poquito, ahí, en unidades académicas. bien. Sede capital, ciencias sociales, jurídicas y económicas, Bien. carreras, grado. Creo que es contador público, creo, ábralo, ahí. Veamos. Contar público, plan 2017. 2017. Segundo año. Y ahí le tiene que salir matemática 3, creo que más abajo. Administración, estadística, derecho, economía. No, no sale. Entonces vamos atrás, en vez de contador, a... Administración, puede ser, no sé. Claro, puede ser que esté en otra carrera. Vamos a administración. Segundo año. Ahí está, matemática 3. O sea que esta es la del año pasado. Claro, y ahí salen los videos de usted, salen notas de parciales, notas de cosas, salen todas las explicaciones. Y bueno, yo lo estoy viendo y son los videos que usted también nos estuvo mandando en el grupo. A mi parecer es mucho más cómodo el grupo de WhatsApp que el campus, porque el campus es una... A mí me remarea ir, ver cosas que no son de este año, ver que hay cosas de otro año, otras notas, como que los trabajos prácticos también, está ahí, trabajos prácticos hechos. Bueno, está todo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, debí ir sacando de acá y le voy subiendo al WhatsApp. Pero ya sé cómo entrar. Lo que tendría que hacer, porque por ejemplo en contador no está esta materia todavía cargada. Eh, todavía están cargadas las notas. Bien. Bueno, ya lo cerré. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos en producto en escalar por un vector. Luego siguen módulo de un vector. Bueno, practiquen ustedes los ejercicios, bueno, los videos. Están los 3 videos de vectores. Y nos quedaría calcular el módulo de vectores indicados. ¿Se acuerdan que para calcular el módulo de un vector lo que necesitamos es solamente aplicar el teorema de Pitágoras, y la sumatoria de los cuadrados de las componentes? La raíz cuadrada de la sumatoria
Entonces, por ejemplo, da un vector menos 3 menos 4. Me pide el módulo, lo simbolizamos así, como un valor absoluto también. Lo llamamos valor absoluto del vector o módulo del vector. Y es igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Como están elevadas al cuadrado, siempre el resultado va a ser positivo y siempre se van a sumar. No hay otra posibilidad, o sea que siempre podemos calcular menos 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 9 más 16 es 25, y la raíz cuadrada de 25 es 5. Como es valor absoluto, como es el módulo, siempre es el valor positivo de la raíz. Nunca podemos tener un valor negativo, siempre es positivo. ¿Estamos de acuerdo? Si tiene 3 componentes, como el vector 3, 4, 12, el vector B, que dice que es 3, 4 y 12, también el módulo del vector B es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 12 al cuadrado. Si tiene 5 componentes, no vamos a hacer eso, pero si tuviera 5 componentes, sería la raíz cuadrada de la suma de las 5 componentes al cuadrado. Bueno, hemos dicho que esto es 9 más 16 más 12 al cuadrado, 144. 9 más 16 son 25, serían 169. Y la raíz debe ser la raíz positiva más 13. Está bien, 169. Bien, con esto no hay inconvenientes, tienen que calcular el módulo de un vector. El problema que nos surge, les cuento en base a la experiencia, que el ejercicio le dice, dado el módulo de un vector y las componentes menos 1, o sea, me dan 2 componentes y me falta la tercera, o me dan una componente y me falta la tercera. Al faltar una componente me preguntan ¿cuánto vale esta? Entonces, por ejemplo, el ejercicio 6, o sexto ejercicio, este anterior era del ejercicio número 5. En el sexto de la guía dice el vector A tiene módulo igual a 13. Entonces una componente A sub 1 vale menos 4, una componente A sub 2 vale 3, y la tercera componente A sub 3 es la que no conocemos. Obvio que para calcular el módulo del vector A yo tengo que hacer la raíz cuadrada de A sub 1 al cuadrado más A sub 2 al cuadrado más A sub 3 al cuadrado. O sea, la suma de las 3 componentes al cuadrado, porque dice A sub 1, A sub 2 y A sub 3. No conozco la tercera. Pero sí conozco el módulo. El módulo me dicen que vale 13. Entonces yo conozco este valor y es igual a la raíz cuadrada de A sub 1, que vale menos 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más A sub 3 al cuadrado, que sería mi incógnita. Entonces, menos 4 al cuadrado es 16, 3 al cuadrado es 9, 16 más 9 es 25. Me queda la raíz cuadrada de 25 más la tercera componente al cuadrado, y eso me da 13. Tengo que despejar la componente. Entonces, el cuadrado, decimos que pasa como raíz. En realidad, elevamos al cuadrado, de este lado simplifica el cuadrado con la raíz, entonces la raíz es como si hubiera pasado al cuadrado. Ya dijimos que 13 al cuadrado es 169. Igual a 25 más A sub 3 al cuadrado. Entonces, separo en términos, el 25 lo paso restando, 169 menos 25 igual a sub 3, y 169 menos 25 es 144. Y el cuadrado pasa como raíz, en realidad le saco raíz, se cancela y me queda que A sub 3 es igual a 12. Y acá donde tenemos problemas con los alumnos. ¿Por qué?
encontrar el valor de esta componente. Y resulta que encuentran un solo valor. Porque la componente, esta 12, está incompleta, porque la raíz cuadrada de 144 es más menos 12. ¿Pero cómo? Acá decimos que el módulo de la raíz solamente toma la raíz positiva. Sí, porque expresa la longitud. Pero acá estamos calculando la componente, no el módulo. Entonces, suponiendo que usted conoce que una componente vale acá 3 y que la longitud del módulo del vector B es igual a 5. Si yo conozco la primera componente, yo digo que A sub 1 vale 3 y A sub 2 no sé cuánto vale, entonces aplico lo mismo que acá. Digo, ¿qué cosa? Que tengo que 5 es igual a la raíz cuadrada de una componente, que es 3 al cuadrado más la otra componente, que es A sub 2 al cuadrado. 3 al cuadrado 9, entonces me queda que 5 es igual a 9 más A cuadrado. Pero la raíz pasa para allá como potencia. Entonces me queda 5 al cuadrado, 25. 25 menos 9, y el cuadrado de acá, de A sub 2 cuadrado, pasa como raíz. Y 25 menos 19 es 16, y la raíz de 16 es 4. Y ahí está el error. Ponemos acá 4, y decimos listo. Una tiene 3 y la otra tiene 4. Entonces esto mide 5. Pero yo les digo, es más menos 4. Porque este mismo valor positivo podría estar acá como valor negativo. Y cuando yo hago esto, este vector es simétrico de este. Esto mide 5 y esto también mide 5. ¿Cuántas componentes hay A sub 2 para que una valga 3 y la longitud sea 5? Hay dos posibilidades, que valga 4 o que valga menos 4. Y ahí es la eterna discusión de hace 20 años. Cada vez que damos un ejercicio así, siempre hay algún par o la mitad de los alumnos, dependiendo de cuántos rinden, que tienen el problema de no entender ese concepto, que no es una, pueden ser dos, porque la raíz cuadrada tiene dos respuestas, más y menos 2. Hay un concepto mucho más amplio. La raíz enésima de un número tiene n raíces. La raíz cúbica de 8 es 2, pero en realidad tiene 3 raíces. Lo que pasa es que las otras 2 raíces son complejas. Y ya, es mucha teoría para explicarles cómo son esas raíces, pero tienen raíces complejas. Porque un polinomio de grado n tiene n raíces, que no siempre son reales. A veces hay raíces complejas, de a 2, de a pares, cosa que suele ocurrir en la calculadora, antes que me olvide. En una ecuación punto y aparte. ¿Está claro esto? Está claro que cuando tiene una componente, si yo saco la raíz, tengo que considerar los dos signos. Si considero uno solo el ejercicio, está mal. Entonces, cuando vamos al examen, yo me llevo esta grabación y digo, mire, yo una vez dije tal cosa. ¿Por qué? Porque estamos faltando ahora, estamos dando la mitad de la solución. Tenemos que dar las dos opciones. Bien, dicho esto, me acordé por esto de las raíces, que cuando tienen una ecuación cuadrática, como recién que decíamos dos vectores son iguales, y cuando planteamos la igualdad de las componentes, nos aparece una ecuación que dice x cuadrado, qué sé yo, más x más 4, igual a 0. Entonces cuando aplicamos la formulita, menos b vale, a vale 1, b vale 1 y c vale 4. Entonces,
menos 1 más menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 4 por A que vale 1 por C que vale 4 sobre 2 por A, 2 por 1. Resulta que ahí me queda menos 1 más menos la raíz de 4 por 4, 16. Porque separo ahí, hay un menos. Entonces me queda 1 menos 16, que es menos 15. Y la raíz cuadrada de menos 15 no existe en el conjunto de los números reales. Sí existe la raíz de menos 15, pero en otro conjunto. Estos son números complejos, que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Pero para nosotros en el ejercicio no hay solución. Entonces ponemos, no existe ningún X que verifique esa ecuación. No existe. Si dijéramos que esto es Y igual a X cuadrado más X más 4, lo que estaríamos representando es una parábola que no corta el eje de las X. El vértice lo tiene ahí. Y ustedes ya vieron máximos y mínimos. ¿Y qué significa? Y que no hay raíces. Por eso esta ecuación no tiene raíces reales. Si cortara el eje de las X, encontraríamos las raíces con la forma. Entonces allí las raíces son imaginarias, son complejas. Pero, ¿por qué me acordé de esto? Porque en la calculadora, les vuelvo a mostrar, cuando yo les mostraba que entramos al modo 5, aprieto el 5, me dice 1, 2 y 3, la tercera es de ecuación cuadrática, pongo 3 y pongo allí 1, 1 y 4, que son A, B y C. 1, 1 y 4. Como verán, quedan cargados de esa forma, 1, 1 y 4. Y cuando le aprieto el igual, me aparece esta expresión, que es un medio más raíz cuadrada de 15 sobre 2, un medio más raíz cuadrada de 15 sobre 2, por I. Esa letrita que está al final es la unidad imaginaria. Porque algunos no entienden esa I y ponen que la raíz le dio menos un medio más raíz de 15 sobre 2. ¿Me entienden lo que les quiero decir? En esa calculadora esa I me está diciendo que es compleja. No tiene solución. Y hay algunos que obvian la I y ponen que el resultado es menos un medio más raíz de 15 sobre 2. Porque el número negativo, el menos 15, es raíz de 15 por I. Eso ya es de números complejos. Ni siquiera se pongan ni se molesten ahora a analizarlo o a razonar. A ver, espérenme un segundito que traigo la otra calculadora que tiene otro formato. Bien. Estoy de nuevo. Esta calculadora, que es parecida a la Casio, pero esta es marca Exactus, de los planes precios cuidados, vaya a saber qué, también tiene, para ingresar allí model, 1 ecuaciones. Entonces me dice de 2 ecuaciones o 3 ecuaciones. Con la flechita esta se va a degree, grado, de segundo grado o tercer grado. Del segundo grado, apretamos el 2 y me pide el coeficiente A. Yo le digo vale 1, después me pide el coeficiente B, yo le digo 1, igual, y luego el coeficiente C, que es 4, igual. Y me da menos 0,5. Y cuando vuelvo a apretar el igual,
me da menos 0,5, x1 y x2. Y hay algunos alumnos que lo toman de esa forma. ¿Cómo hago para decirles que tengan cuidado? Porque ese menos 0,5 es el 1/2 de la raíz imaginaria, me da la parte real, pero me avisa que ustedes no lo van a ver, pero está imperceptible. En el ángulo superior, ahí arriba, aparece una flechita con la letra I bien chiquitita, que significa que es un número complejo, que me da solamente la parte real y la parte imaginaria no la da. Es decir, en letritas aparece escrito de esta forma, una R y una I, como diciéndome, está en la parte real, pero es un número complejo. No me da la solución como la otra, que aparece en la letra I. ¿Por qué me detengo en esto? Porque hay algunos que se jactan que como tienen la calculadora, ponen y aprendieron a usar el modo de ecuación y ponen los parámetros a veces y no aplican la formulita de Bhaskara que no les exige. Entonces cuando les preguntan en el examen, ¿cómo hiciste? Ah, no, porque mi calculadora hace de tal forma. Pero no la saben leer, no se dan cuenta cuándo es real y cuándo es imaginario. Esto es lo que deben entender ustedes si es que tienen la calculadora. Lo que deben entender otros, que no suele pasar, es que cuando es menos 15 no tiene solución, cuando es la raíz cuadrada de un número negativo, no tiene solución, no le busquen la vuelta. Es algo que lo enseñamos desde la secundaria, no sé, raíces, a mí me enseñaron raíces en 7º grado, y yo ya sabía que no podía ser negativo una raíz cuadrada. Y sin embargo, algunos no lo entienden. ¿Qué es lo que logran? Que el profesor se enoje, o se pone a corregir, oh, mira esta vez, le digo todos los epítetos que dicen, los profesores que corrigen la parte de atrás. Mira la bestia esta, perdón, mira cómo puso raíz de menos 4 igual a 2. Y con mucha razón se enojan, y lo arrugan al examen así, y después lo vuelven a planchar un poquito. No, ya está, con este error no prueba nada. Si no sabe lo que es la raíz cuadrada de menos 4, ¿para qué voy a corregir el resto del examen? Con mucha razón se enojan. Entonces, no hagan enojar a sus profesores cuando les van a corregir. Si no lo saben, pongan no lo sé, pero no inventen cosas raras. Por favor. Es por la salud del profesor, le sube la presión, se enoja, se pone gritón. Y hay cosas que son inaceptables. Y peor todavía, cuando el alumno profe, por un signo, joder, por un signo menos, ¿sí? No, es inaceptable. Es como que ustedes cuando cierren el balance, en vez de darle 0, o hagan un cálculo y una cuenta le den menos 500 en vez de más 500, bueno, estamos perdiendo. Sí, es lo mismo, más 500, menos, no es lo mismo. El signo es fundamental en nuestra vida. Es fundamental en muchos aspectos. Así que, por favor, tengan cuidado con los signos. Tengan cuidado con la calculadora. Porque la calculadora hace lo que ustedes cliquean. Y si cliquean mal, la calculadora no tiene la culpa. La culpa la tienen ustedes por no fijarse qué están haciendo. Piensen que si no practican ustedes con su calculadora, el día del examen se les suma ¿qué cosa? Los nervios. Más los errores que habitualmente cometemos, y eso se va potenciando en forma exponencial. Y por eso llegan a donde llegan. O sea, a la nota que llegan. Bueno, y ya me hicieron enojar aunque no hayan dicho nada. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Yo sé que hay alumnos que se tienen que ir a economía, porque a las 20 tienen, o sea, les doy este recrédito a algunos porque tienen que pasar a otra aula, al Zoom de economía. En realidad el tiempito es para que vayan a hacer sus necesidades o a tomar una taza de algo. Y que sigan practicando,
vamos a completar el lunes esta parte de vectores y yo a partir del lunes le paso más videos para que vean para el día viernes que viene. Y lo de la matriculación, todavía no tengo idea, estoy esperando que me contesten, pero ahí vieron, como hicimos recién y como dijo su compañera, para entrar a la página principal, toda la secuencia, para entrar a la página de Matemática 3, yo voy a empezar allí a ver qué es lo que hay ahí, eliminar, sacar, o ir, nosotros tenemos la posibilidad de ocultar, y los voy a ir haciendo aparecer los videos. Y los links los voy a sacar para ponerlos en el WhatsApp. Por ahora, tienen la tarea de terminar ver los videos hasta el último video de vectores que les pase. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, profe. gracias. Profe, Buen fin de semana, pórtense bien, no se contagien y estudien. Nos vemos, profe. Gracias por la clase. Por Chao, favor. profe, gracias. Gracias. buen fin de, nos Chao, vemos. profe, gracias. Chao.